Buenos días, amigos y amigas. Espero que hayan pasado una bonita Navidad en compañía de todos sus seres queridos y hayan recibido el año 2021 con mucho optimismo, confiando siempre en Dios y buscando constantemente el camino, la verdad y la vida. Damos inicio al programa Un Pueblo que Camina, espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamarnos al 032-813-708. También puede preguntar por WhatsApp al 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia del movimiento Juan 23, representado por su presidente Wilson Pérez López, a quien le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta entrevista y compartir sus conocimientos, testimonio y experiencias. Bienvenido, Wilson, a este programa Un Pueblo que Camina. De la Iglesia Católica, hoy vamos a tratar el tema ¿cómo hablar de Dios? Estamos iniciando desde las primeras páginas del catecismo. Hemos visto varios temas. El capítulo primero dice, el hombre es capaz de Dios. Hemos visto el título 1, el deseo de Dios. Título 2, las vías de acceso al conocimiento de Dios. Título 3, el conocimiento de Dios según la Iglesia. Y el título que nos corresponde hoy día, ¿cómo hablar de Dios? Pero antes vamos a conocer más a nuestro invitado y también vamos a conocer más de su comunidad. Cuéntenos, hermano Wilson, cuéntenos algo de su vida y su testimonio para nuestra audiencia. Bienvenido nuevamente. Bueno, creo que como la mayoría de las personas, nosotros hemos llegado a este mundo y en el caminar hemos tenido que aprender mucho. Sin embargo, de eso, en nuestros primeros caminar, nuestros primeros pasos, nos hemos alejado de Dios. De Dios. Y en el año 2006, a Dios gracias, me invitaron a vivir un retiro del movimiento Juan 23. 3 días maravillosos que pasé hicieron que reaccione. Señor Jesucristo vivo en la tierra. Perfecto, muy bien. Ojalá todo el mundo tuviera esta oportunidad de participar en un retiro para acercarnos a Dios. Conozcamos un poco más del movimiento. ¿Qué es el movimiento Juan 23? ¿Dónde se fundó? ¿Cuándo llegó al Ecuador?
del encuentro con Cristo vivo en un retiro, Juan 23, 3 días, viernes, sábado y domingo. ¿Dónde se fundó? Yo diría, ¿dónde y cómo nació? Las cosas de Dios vienen del mismo Dios. O sea, no pueden venir de otro lado. Y siempre nos está llamando, como los numerales anteriores del catecismo. Siempre está buscándonos el Señor y nos está llamando con cada cosa que se nos presenta día a día. Así fue que al hermano Nelson Rivera, en un 27 de marzo de 1970, que era un Viernes Santo, le hizo un llamado. ¿Cómo fue llamado? Viendo una película, la película sobre la vida de San Francisco de Asís. Y fue una frase, porque así son las cosas de Dios. Una frase: reconstruye mi iglesia, que amenaza ruina. Llamado que le hizo Dios al hermano Nelson Rivera. Y él, obediente, siguió y puso en práctica esa sugerencia de Dios y ese llamado. ¿Cuándo llegó al Ecuador? En 1994, en el Cantón Pasaje, en la provincia del Oro, siendo obispo de la diócesis, ahora arquidiócesis de Machala, Monseñor Néstor Herrera autorizó, a pedido de algunos hermanos que ya habían vivido su retiro en el vecino país del Perú, que se viva un retiro acá en el Ecuador, que autorice el vivir un retiro acá en el Ecuador. Autorizó, y fue así que en Pasaje se dio el primer retiro con la participación y la colaboración de hermanos peruanos y hermanos de Costa Rica. En nuestra provincia de Cotopaxi, el primer retiro se dio el 5, 6 y 7 de marzo del año 2004, a los 10 años de lo que empezó en el Ecuador. Este retiro fue de mujeres. Nuestros retiros son uno de mujeres, uno de hombres, separados. El hermano Eduardo Luna como presidente y el hermano Francisco Félix como vicepresidente, oficiales de la Brigada Patria que habían vivido ya el retiro en otras jurisdicciones eclesiásticas, en otras diócesis, y por haber llegado con el pase a la Brigada Patria, ellos no se quedaron, porque cuando nosotros recibimos algo hermoso, como fue y como es lo que recibimos en esos 3 días maravillosos del retiro, no se quedaron solo para ellos. Entonces dijeron, no, esto tenemos que expanderlo, y ahora vamos a crear aquí, en la provincia de Cotopaxi, en la diócesis de la Tacunga. Y así fue, que con todos el menaje, con todas las cosas que se necesitan para montar un retiro, apoyaron para hacerlo efectivo el primer retiro en el Colegio Fernando Ruiz, de aquí de la ciudad de la Tacunga. El primer retiro fue de mujeres. Y así llegó a nuestra provincia con el apoyo de estos 2 hermanos
que no quisieron quedarse para sí solos, sino que pueda expandirse. Y con la veña y con la bendición del padre Cecítar Valareso, que en ese entonces también ya había hecho su retiro, y que posteriormente siempre fue nuestro director espiritual, nuestro consejero espiritual en el movimiento Juan 23 en las diócesis de la Tacunga. Perfecto, perfecto. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos para continuar conociendo más sobre el movimiento Juan 23. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 18 minutos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Muy bien, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina, con el tema ¿Cómo hablar de Dios? Hoy tenemos como invitado al hermano Wilson Pérez, presidente del movimiento Juan 23. Le preguntamos a nuestro invitado cuál es la misión y cuál es la visión de este movimiento laical. Bueno, nuestro movimiento es un movimiento laical de evangelización. Su misión es justamente trabajar principalmente con aquellos alejados de la iglesia, con los marginados de la sociedad. Busca ser un fermento, trabajando como plataforma que lanza, de lanzamiento hacia la iglesia, atrayendo a todos los que estamos marginados de la iglesia y alejados hacia la iglesia. La misión, constituirse en un nexo entre el marginado, alejados de la iglesia católica, cuyo carisma es la espiritualidad de auténtico servicio, enmarcado en el amor, en la entrega y en el sacrificio. Eso sería. Concretamente, ¿cuál es la función, la tarea? Concretamente, la función es insertar a los alejados de la iglesia, que así lo deseen, a las parroquias, para desempeñar y desarrollarse el carisma del movimiento, que es el amor, la entrega y el sacrificio, y trabajar en cada una de las parroquias
llegar y traerles a las parroquias, cuantos quieran hacerlo con su propia voluntad, con su única voluntad, para poder servir después de haber vivido esa experiencia hermosísima de Dios, poder servir a los demás. Correcto, pero ¿cómo los traen, cómo lleva a la gente a la iglesia? ¿Mediante qué método? ¿Qué técnicas? Viviendo el retiro del movimiento Juan 23, movimiento de retiros parroquiales Juan 23, justamente, el nombre lo dice todo. Movimiento de retiros parroquiales Juan 23. El momento en que los hermanos que ya hemos vivido esta experiencia, igual que el hermano Eduardo, el hermano Francisco, no quisieron quedarse para sí solos con tan grande y maravillosa experiencia, invitamos a los que quieran integrar nuestro movimiento. Les invitamos y ellos, al aceptar, viven la experiencia de Dios en esos 3 maravillosos días. Y después de eso, se insertan en cada una de las parroquias. Muy bien, nuestra audiencia nos escucha a través de un retiro, pero expliquemos qué es un retiro para las personas que no conocen qué es un retiro. Un retiro es alejarnos del mundo, ¿sí? Alejarnos totalmente del mundo, la palabra lo dice, retirarnos, silenciar nuestra mente, silenciar nuestro corazón del ruido del mundo. Eso es un retiro. Y empezar a darnos cuenta que ese alejamiento que nosotros mismos propiciamos de Dios está mal. Y vamos encontrando con cada minuto, con cada hora que pasamos dentro del retiro, con todas las vivencias, las experiencias obtenidas ahí, vamos dándonos cuenta y reflexionando de cuán mal nos hemos comportado o qué tan bien podemos hacer a los demás, conforme pasa ese tiempo hermoso de los 3 días, vivir el retiro. Para saber lo que es un retiro, hay que vivirlo. No les puedo dar más explicaciones, pero ese es el proceso. 3 días hermosos que lo vivimos reflexionando y recibiendo mensajes enviados por el mismo Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. Para hacer los retiros, para hacer cualquier actividad, siempre se necesita el recurso económico. ¿Cómo se financia el movimiento Juan 23? El movimiento Juan 23, yo diría que debemos arrancar de una situación, y en toda actividad del ser humano debemos confiar en la providencia de nuestro Señor, de nuestro Padre, la divina providencia. Financieramente, como usted dice, se requieren recursos, y esos recursos provienen de las actividades que nosotros realizamos dentro del retiro, no con los invitados, sino con todos los hermanos que acompañamos a los invitados, los padrinos, los que están viviendo fuera del retiro, porque el retiro también se lo puede vivir dentro y fuera, desde afuera, con toda la gente que ya vivió esa experiencia. Dicen, no, tenemos que apoyar para que los nuevos retiristas, al terminar los 3 días, se sientan bien recibidos, bienvenidos. Y el apoyo es de los mismos retiristas, dentro de las actividades que se desarrollan en el retiro. Perfecto. Mucha gente de la audiencia que tenemos en este momento se debe preguntar, yo quiero vivir un retiro, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién
tengo que comunicarme para vivir un retiro? Explíquenos, por favor. Qué hermoso, eso ya nos ha sucedido. Hay mucha gente que vemos el cambio que ha experimentado un vecino, un hermano, un padre, una madre, un hijo. Entonces nos quedamos con esa inquietud y decimos, yo también quiero cambiar, yo también quiero tener esa linda experiencia, porque el cambio es notorio. Entonces, las personas que estemos interesados en vivir esta experiencia de Dios, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a la parroquia. ¿Sí? A la parroquia, hablar con el sacerdote, con el párroco, y preguntar si es que en esa parroquia existe un grupo del movimiento Juan 23. Y esa sería la conexión, si es que no conoce ya a un hermano retirista. La otra conexión es de que usted conozca a un hermano que ya vivió el retiro y se acerque a él y le pregunte. Y entonces va a recibir unas sorpresas inmensas. Va a ser ya desde ese momento que usted entra la curiosidad, le entró la curiosidad de saber cómo es lo que quiere recibir. Va a encontrar los brazos abiertos, porque así somos los que ya vivimos esa experiencia hermosa de haber sido retiristas. Así es. Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de vivir un retiro en Pangua. Fue inolvidable, 3 días maravillosos. Se lo recomiendo a toda nuestra audiencia de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga, y a todas las personas que nos están viendo. Seguimos con el programa Un Pueblo que Camina. Estamos con el tema ¿Cómo hablar de Dios? El santo del día, la iglesia recuerda a San Basilio de Cesarea, llamado también San Basilio el Magno. Y tenemos una santa ecuatoriana también que es Santa María Bernarda Butler. Bien, vamos a entrar ya al tema que nos concierne. Para ello, pues, vamos a empezar con una lectura bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 15-16, que dice: no se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. De la misma manera, vamos a dar lectura al numeral 39 del Catecismo, que es nuestro tema de estudio, que dice así: al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. El numeral 40 cita: puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y pensar. Hermano Wilson, con las lecturas antes leídas, proclamadas, exponga su reflexión al tema. Muchas gracias, hermano Juan. Es hermoso escuchar la palabra de Dios. Siempre será una motivación inmensa para poder continuar con nuestra vida. Y qué lindo que me venga y me diga que una lámpara no hay que meterla en un cajón, sino hay que ponerla en un candelero para poder ser luz y que aclare a todos. Es un llamado a que cada uno de nosotros seamos esa luz para los demás. Y claro, con nuestras limitaciones, por supuesto,
La razón humana es muy limitada. La razón es muy pequeñita. ¿Por qué? Porque es algo que nace de nuestros sentidos. Es producto de nuestros sentidos, de la observación, de la visión, del hablar, del escuchar, del palpar. Eso normalmente el ser humano podría decir que es lo máximo, pero en realidad es una cosa muy pequeñita. ¿Y qué es lo que nos llama con esa luz a que nosotros, la iglesia, tan sabia como es, sé que sí es posible, con nuestra razón limitada, hablar de Dios a todos los hombres y unir a todos los hombres como eje a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. El conocimiento es extremadamente limitado. El conocimiento de Dios desde el punto de la razón humana es extremadamente limitada. No podemos captar la grandeza de Dios. El cerebro humano es pequeñito como para poder abarcar toda esa grandeza. Me viene a la mente un cuentito que decía: un niño estaba a la orilla del mar en una playa, hecho un huequito, qué sé yo, de unos 50 centímetros por 50 centímetros de profundidad, y estaba carriando con una jarrita agua del mar al huequito. Y llegó a alguien y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Quiero vaciar el mar y poner todo el agua en este huequito. ¿Será posible? No es posible. El mar es inmenso comparado con ese huequito. Igual es la grandeza de Dios quererla meter en el cerebro humano, en la razón humana. Se necesita algo mucho más amplio, que es el alma, que es el espíritu, de la cual estamos dotados los seres humanos también. Muy bien, muy bien. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con el programa Un Pueblo que Camina. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 35 minutos. Laboratorio Clínico Red Lab, dirigido por la doctora Soledad Sempertegui, médica especialista en patología clínica, ofrece sus servicios en la realización de exámenes de laboratorio certeros y confiables en todas las áreas. Acreditado para la realización de pruebas diagnósticas para COVID-19. Te atendemos de lunes a viernes de 7 a 18 horas y los días sábados de 7 a 17 horas. En nuestro laboratorio principal sur, Sánchez de Orellana y Emilio Sandoval, a la altura del Hospital IES. Contáctanos al teléfono 2800-119. Y también nuestra sucursal norte en la avenida Velasco Ibarra y Amazonas, diagonal al avión de la FAE. Contáctanos al teléfono 096-08-50-800. Laboratorio Médico Clínico Red Lab, los mejores profesionales a tu disposición. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Si te falta ánima, alma, o si tu problema es un problema de cuerpo, quizá tu oración deba ser: cuerpo de Cristo, sálvame. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, sálvame, sálvame.
Bien, seguimos con el programa Un Pueblo que Camina. Estamos con el tema ¿Cómo hablar de Dios? Y nuestro invitado de hoy es el movimiento Juan 23, representado por su presidente, el hermano Wilson Pérez. Estamos hablando de cómo hablar de Dios. Si vamos a hablar de Dios, tenemos que tener ya un conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Explíquenos, por favor, hermano. Esa pregunta es demasiadamente profunda. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es nuestro creador. Es el que nos hizo. Es el que creó esta maravillosa naturaleza, todo absolutamente dentro de esa, nosotros, los seres humanos, criaturas infinitamente. Y entre esos infinitos estamos los hombres, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nuestro creador. Nosotros fuimos creados, pero conforme pasa nuestra vida, menospreciamos o minimizamos a nuestro creador y nos alejamos de él. Y él, al ver eso, se apena mucho y dice, no, yo tengo que salvarles. Y para eso envió a su Hijo único, a nuestro Señor Jesucristo, a salvarnos. Creador, y luego viene nuestro Salvador, enviado por nuestro mismo Señor. Se hace hombre para venir a salvarnos. El amor infinito entre el Padre y el Hijo, Padre Dios, Hijo Dios, permite que proceda de ese amor al Espíritu Santo, que es nuestro santificador, que es el que nos acompaña siempre para poder nosotros enderezar nuestros caminos. Como dice hoy la palabra del día, soy una voz que proclama a nuestro Señor Jesucristo. Soy la voz en el desierto. El Espíritu Santo nos impulsa a cada uno de nosotros a ser esa voz para los demás. Enderecen sus caminos, conviértanse. ¿Quién es Dios? Nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Santificador. Él es Dios. Perfecto. Y yo creo que a estas alturas de la vida y en esta época todo el mundo ya tiene ese conocimiento. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero no, parece que no le damos el lugar ideal, el lugar central en nuestras vidas. Y lo tenemos como abandonado en un rinconcito. Y solo acudimos a Dios cuando estamos en un problema grave o estamos ante una enfermedad mortal. ¿Qué podríamos decir al respecto? Lamentablemente nos sucede a los seres humanos. Los seres humanos nos creemos autosuficientes y uno de los primeros, el primer pecado cometido del ser humano justamente fue lo de la soberbia, querer ser igual que Dios, querer ser autosuficientes. Y normalmente nos sucede eso. Por eso aparecen, no sé, cuando renegamos, vamos creciendo y renegamos de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite este sufrimiento? ¿Por qué permite esto? Y no es que Dios permita eso, es que nosotros hemos escogido por la libertad, por el libre albedrío que Dios nos regala, alejarnos de Él. Y entonces vienen las apetencias del mundo que nos seducen. Y eso hace que nos alejemos del Señor. Y podemos renegar, nos atrevemos a renegar del Señor y a negar su existencia. Pero creas
o no creas, pienses o no pienses, estés seguro o inseguro, Dios existe y siempre está a tu lado, siempre estuvo a mi lado y siempre nos está llamando, como dicen los numerales anteriores del catecismo. Él siempre está en nuestra búsqueda, queriendo lo mejor para cada uno de nosotros. Solamente es cuestión de mirar qué tan perfectos somos, qué tan perfecta es su maravillosa creación, y mirarle a Dios en cada una de sus criaturas y con nosotros a la cabeza, los seres humanos. Muy bien, estamos con el programa Un Pueblo que Camina y el tema de hoy es cómo hablar de Dios. Nuestro invitado, representando al movimiento Juan 23, Wilson Pérez. Seguimos con la lectura del numeral número 41 del Catecismo. Dice: todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Hermano Wilson, por favor, su explicación a este numeral. Se me viene a la mente las hermosas creaciones artísticas de un creador. Viene y pinta un hermoso cuadro. El cuadro expresa, cuando alguien mira ese cuadro, mira la expresión de su autor, la perfección de su autor. Igual, yo estoy rodeado de naturaleza en este momento. Mirar cada cosa, cada árbol, cada plantita. Aquí al lado tengo unas matitas de maíz que recién están saliendo. Mirar cada cosa. Mirar un animalito, mirar un pájaro, mirar una flor hermosísima. No es producto del azar, que no es producto de cualquier cosa, sino es creación de Dios. Mirar esa belleza nos lleva a ver, analógicamente nos lleva a imaginarnos lo que es Dios. ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanta belleza? ¿Por qué tanta bondad? Es una verdad palpable que nosotros la vivimos en medio de esta hermosa y maravillosa creación, que es obra de nuestro Creador. Ahí está la semejanza de Dios. El hombre también es creador, pero por supuesto con nuestras limitaciones, que nosotros no somos dioses, somos criaturas de Dios. ¿Podríamos enunciar algunas características de Dios considerando la perfección de su creación? Unas características de Dios. Yo me ponía a pensar, mire, para poder hablar, ¿cuál es el proceso que sigue? Primero uno piensa. Algún estímulo que le llega por la vista o por el oído. Procesa dentro del cerebro y logra hablar. El hombre puede hacer todo eso. Su creador, ¿qué no más podrá hacer?
¡Qué grandeza! ¡Qué perfección! ¡Qué colores en una flor que en la mañana florece y en la tarde se marchita! ¿Qué puedo decir? ¿Qué conclusión puedo sacar de Dios? Que Dios nos ama, que Dios es la plenitud, que Dios es todo para nosotros, es nuestro creador, que a Él nos debemos todo, que Él tiene en su mano el poder de hacer cualquier cosa, porque para Él nada es imposible. Bien, regresamos luego de una pausa comercial. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 48 minutos. Radio Latacunga, en el taller, en la fábrica, en el campo, es la radio, es Latacunga. Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas. Muy bien, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina, con el tema ¿Cómo hablar de Dios? Nuestro invitado Wilson Pérez nos está explicando hasta la saciedad cómo podemos hacerlo. El numeral 42 dice: Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Hermano Wilson, ¿podría explicarnos qué quiere decir este numeral? Nuestro Creador es infinito. Nosotros somos limitados. Por lo tanto, nuestro lenguaje también es muy limitado, muy extremadamente limitado. Con las solas palabras no podemos expresar todo lo que es Dios. No hay palabra que contenga o que abarque o que pueda abarcar a nuestro Señor o describir a nuestro Dios. Es demasiadamente grande con relación al ser humano. Por eso nuestras imperfecciones no nos permiten realmente lograr explicar ni captar lo que realmente es Dios. ¿Por qué? Porque el cerebro del ser humano es pequeñito y, como ya lo expliqué anteriormente, haciéndole esa analogía del mar y del huequito, no puede caber en nuestro cerebro, que es tan pequeñito, toda la grandeza que es Dios, todo lo infinito que Él es. Por lo tanto, nosotros tenemos que justamente
desaprender en nuestra vida todo el negativismo que nosotros tenemos para poder confiar más en el Señor y poder decir las palabras que Él quiere ponernos en nuestra boca. Tenemos que aceptar que Él trasciende. Él está mucho más allá del alcance del ser humano. No hay palabras humanas en el mejor de los idiomas que puedan expresar la grandeza de Dios y que se atreva a decir, esto es Dios. No hay. Solamente Dios puede darnos a conocer y cada uno podemos llegar a sentir lo que es Dios para mí. El ser humano tiene que llegar a tener una experiencia de Dios para poder captar lo que Él es. Y menos fácil será el poder expresarlo, porque somos únicos. Y esa unicidad nos hará individualizar frente en nuestra relación con Dios, pero también con nuestros hermanos. Únicos, creación única de Dios. Y eso trasciende mucho más allá del pensamiento y de lo que el hombre puede hacer. Excelente. El numeral 43 del Catecismo dice, al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía, y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y como los otros seres se sitúan con relación a Él. Wilson, por favor, explíquenos qué significa este numeral. El ser humano, como todas las criaturas de Dios, dista mucho de la grandeza de Dios, como hemos venido hablando ya. Y claro, somos semejantes, somos creados, los seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios, no igual a Dios. Pero esa semejanza es tan pequeñita que podemos hacer cosas muy limitadas comparadas con las cosas que Dios hace. Por eso es que al momento que caemos en cualquier circunstancia no tan buena, una circunstancia negativa, nosotros acudimos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, para que nos ayude. A Pedro, al primer apóstol, al primer papa, le sucedió, Dios, sálvame, porque no confiaba en Él. Porque la fe de Pedro era tan pequeñita. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. Ahí está la diferencia. Él es la verdad, es el amor, es la vida, es el camino. Nosotros somos una migajita que transitamos por ese camino de la vida que Él nos regala. Entonces nuestra semejanza es bien pequeñita frente al infinito de la no semejanza que tenemos como criaturas al Señor. Por eso nuestro cerebro es tan limitado y tan cosas, pero tenemos que trascender y tenemos que confiar. Confianza, que es la esperanza perfeccionada en Dios, que Él lo puede todo.
y ponernos en manos del Señor es nuestra decisión acertada. Por esa grandeza, por esa semejanza y por esa diferencia inmensa que nosotros tenemos. Alcanzar la bendición de Dios es conocerle a Él en su infinita presencia. Muy bien, hermano. Por favor, en 30 segundos, invite a toda nuestra audiencia a participar en los retiros de Juan 23, para que a su vez ellos hablen con la misma vehemencia y con la misma pasión que usted lo hace de Dios. Es que Dios nos está llamando siempre, nos está buscando siempre. Y claro, también manda sus instrumentos, nos pone aquí en la tierra instrumentos hermosísimos. Toda la iglesia está colmada de instrumentos. Y nosotros, el Movimiento Juan 23, somos un instrumento de esa iglesia. Busquen un hermano retirista. Acérquense a las parroquias, investiguen dónde pueden contactarse con el Movimiento Juan 23. Aquí en el Movimiento Juan 23 están los brazos abiertos para todos los que quieran entrar en esta experiencia hermosa de conocerle a nuestro Señor Jesucristo, de vivir esa experiencia hermosa. Vengan, les invitamos. El camino de Dios es lo único que nos garantiza nuestra felicidad. El camino del mundo no es felicidad. Puede ser cualquier cosa, menos felicidad. Menos bien. Le agradecemos, hermano. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia, en especial al padre Guido Milice Díaz, Antonia Zorrilla, Alexandra Díaz, Angélica Andrade, Reina Álvarez, Olivia Morocho, Ros Reina Álvarez, y todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Un agradecimiento especial a la Diócesis de Latacunga por esta oportunidad. Muchas gracias, hermano Wilson. Y la próxima oportunidad, la próxima transmisión, estará con nosotros el padre Lauren Fernández, desde el Centro Bíblico Verbo Divino, desde Quito. Muchas gracias.